Este segmento es de corresponsales de Palacio Nacional y nos da mucho gusto recibir, hoy que se encuentra enfermita Celsin Juárez, a nuestro compañero Alberto Marroquín desde Querétaro. Mi querido Alberto, gracias por entrarle a la mesa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Mi querido Rafa Herrera, como siempre, corresponsal de Sin Censura en La Mañanera. ¿Cómo anda, Rafa? Muy bien, Vicente. Un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha en el 88.1, todos los taxistas que pasan por aquí y nos saludan. Buenas noches. Así es, a todos los conductores de Uber, a todos los taxistas y a todos los de otras plataformas, hasta los raiteros, pues, pórtense bien y gracias por estar escuchando y viendo la octava Éntrale Sin Miedo. Mi querido Alberto Marroquín, recuérdanos los medios en los que estás trabajando. Alberto es corresponsal independiente, alternativo, en Las Mañaneras, de esos a los que no nos quieren los verdaderos periodistas, mi querido Alberto. Es Frecuencia CAT y Es Ahora AM. Nos encontramos en redes sociales, desde Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Así nos encuentran en Es Ahora AM o Frecuencia CAT. Bien que hoy se habló de las remesas. Hoy no solamente el director de la Profeco, Ricardo Sheffield, habla de quién es quién en el precio de la gasolina, sino quién es quién en el envío de remesas. Y destapa que, que una de las empresas más conocidas como Western Union es una de las que le está clavando la uña al paisano. Sí, es lamentable lo que está pasando. Creo que esto es algo muy importante, Vicente. Empieza este sistema del quién es quién en las remesas. Es un sistema que van a darlo a conocer mes con mes. Y como lo dices, efectivamente Western Union es el que paga menos comisión, bueno, en este caso menos el tipo de cambio y cobra más comisión. El que su contrario, que es Pagafón, es el que da mejor rendimiento en el tipo de cambio y cobra menos comisión. Aproximadamente se habla de que en promedio las familias o las personas que están en Estados Unidos mandan $300 mensuales, aproximadamente 5,859 pesos con el tema de Pagafón. Y esto es algo muy importante porque lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues es incrementar el tipo de remesas, porque estamos hablando que representa el 2.8 del Producto Interno Bruto. Perdón. Oye, a ver, Alberto, sí, eso también es importante a ambos lados de la frontera. Así es. Ojalá que se haga también el quién es quién en el Poder Judicial, que se haga quién es quién en lo que tú quieras, porque esto sí hace la diferencia en el bolsillo de los paisanos que envían desde Estados Unidos lana a México y de los mexicanos que reciben en México ese dinero que genera cantidades estratosféricas para estas grandes empresas. Efectivamente, y realmente evidenciar a estas empresas que cobran tanto los mexicanos que viven en Estados Unidos, que hacen ese gran esfuerzo porque las mamás, porque dijeron también algún dato importante, es que las mamás y las esposas son las que reciben la mayor parte de remesas. Y un dato importante también que dijeron en ese momento fue que esas remesas las usan mucho para construir o remodelar, pero generan autoempleo aún así. Millones de madres, de esposas, y algunos dirán, hasta Sánchez recibe partecita de lo que se envía. Eso no lo comentaron. Vamos a ver y escuchar lo que se comentó en La Mañanera precisamente sobre el quién es quién en las remesas. Pero que por instrucciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se ha afinado en apoyo a todos nuestros paisanos que mandan remesas principalmente de los Estados Unidos, pero ya 9 años de números por parte de Profeco nos permite dar un panorama muy importante sobre este tema que estaremos presentando una vez al mes. De acuerdo a la metodología para obtener estos números y a las variaciones que presenta el mercado, esto lo estaremos presentando sin la introducción que por única ocasión se va a hacer el día de hoy. Cada mes tendremos los números actualizados. En el año 2018 nosotros recibimos en México 33,677 millones de dólares de nuestros paisanos, principalmente de los Estados Unidos. Se estima que este año se reciban 35,500 millones de dólares. Estamos hablando que, al igual que el año pasado, este año
sea el 2.8% del Producto Interno de nuestro país, y esto dimensiona la importancia que hay que dar al tema de las remesas, y más si cuando estos números macroeconómicos los contrastamos con lo que verdaderamente importa, que es la microeconomía, la economía de cada una de las familias que recibe estas remesas. ¿Quién recibe las remesas en México? Son principalmente las mamás, las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos, son las receptoras de estas remesas, y después de las mamás, las esposas. Mamás y esposas juntos representan el mayor porcentaje de recepción de estas remesas. Y creo que mucha tarea debe de hacer la compañía Western Union, una de las más grandes a nivel mundial, para mejorar el tipo de cambio que reciben estas remesas y las comisiones que cobran. Y oye, Alberto, hoy Alberto Marroquín, entrando de bateador emergente por Celsin Juárez, corresponsal de Sin Línea MX, quien se encuentra enfermita, le mandamos los mejores deseos para que se mejore. Saludos. A ver, yo me acuerdo de aquella declaración de Enrique Peña Nieto. Se nos está secando la gallina de los huevos de oro. Señoras y señores, a mí se me hace que nos querían ver la cara y jugar el dedo para entregar el petróleo, los yacimientos, a las grandes empresas extranjeras. Porque hoy Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, informó que fue descubierto un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Quesqui con reservas hasta por 700 millones de barriles de petróleo crudo. Pues no, que se estaba sacando la gallina de los huevos de oro. No, pues aquí vemos cómo fue una total y rotunda mentira esta reforma energética, que solamente nos dieron a tole con el dedo, porque nos vendieron la idea de que con esta reforma energética iban a bajar el precio de las gasolinas, íbamos a tener mayor producción, incluso se hablaba de 3.5 millones de barriles diarios que se iban a producir, y realmente fue al revés. Incluso le dejaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando recibe el sexenio, cuando recibe este mandato, lo dejan en 1.6 millones de barriles diarios. Ahorita la buena noticia es de que ahorita están repuntando y lo van a dejar en enero del 2020 aproximadamente con 1.8 millones de barriles diarios, que esto es muy importante porque si sigue la tendencia hacia arriba en producción, va a cumplir el presidente Andrés Manuel López Obrador su promesa de que va a dejar en 2.5 de millones de barriles diarios. A ver, Alberto, estoy leyendo que el pozo que terminó de perforarse en junio de este año actualmente es capaz de producir 4,000 barriles de petróleo crudo por día, con un potencial de hasta 7,500 barriles diarios. Yo insisto, porque hay muchos despistados en México, se la creyeron completita a Enrique Peña Nieto de que se estaba secando la gallina de los huevos de oro y que por eso era importante abrir lo del petróleo a las empresas extranjeras. Qué perverso, qué perverso que haya manifestado de esa forma Enrique Peña Nieto, cómo vendernos a los mexicanos, cómo tirarnos al piso a todos los mexicanos. Es impresionante esa perversidad con que hablan en los medios. Así se anunció sí, con dinero baila el perro. Sí. Así se anunció precisamente esto del yacimiento. Vea y escuche lo que ocurrió en la mañanera. Ahí le informamos que un pozo exploratorio que tenía una expectativa buena, pero promedio, de 40 millones de barriles, cuando se hizo la perforación del pozo exploratorio, encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles. Cuando un yacimiento ronda en los 500 millones, ya se le considera un campo gigante. De manera que ese pozo ya está incluso en producción, a pesar de ser exploratorio, y de inmediato nos dimos a la tarea de perforar otro pozo exploratorio delimitador para ir viendo si el yacimiento se puede extender. Y estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones, del orden de 188,000 o 200 millones de barriles más.
Este es un campo muy importante para el país por su tamaño y por su producción. Es muy importante señalar que este campo está muy cerca de infraestructura que ya se tiene instalada. Bueno, pues de ese tema seguramente nos opinará y bastante el doctor Alfredo Jalife, quien sabe y sabe mucho de estos temas, y quien también estuvo en la mañanera fue Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que anuncia una transformación de la Comisión Federal de Electricidad, que continúa la construcción de 33 grandes proyectos. Interesante que hoy el equipo energético del presidente haya estado en la mañanera, Alberto. Fíjate que esta es otra perversidad más, porque el hecho de que siempre recomendaban las decisiones regulatorias con Peña Nieto siempre era compra energía privada. O sea, te lo juro que se me hace impresionante cómo estábamos engañando todos los mexicanos con esos temas. Pero es que era este triángulo vicioso que repito de corrupción, impunidad y simulación, donde muchos funcionarios de la CFE, por ser corruptos, pues obviamente les daban los contratos y por debajo de la mesa pues cobraban sus moches, hay que decirlo con todas sus letras. Habría que preguntarse si hay empleados todavía de Pemex, si hay empleados de la Comisión Federal de Electricidad que protegen esos intereses oscuros de los pasados gobiernos, en pleno gobierno de la Cuarta Transformación, porque sería ilógico pensar que de un día para otro se limpió la casa y que ya se fueron los que le besaban las botas a Enrique Ochoa Reza, a Emilio Lozoya Austin. Precisamente sobre esto vamos a ver y escuchar sobre la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett. La dirección de la CFE nos planteó dos ideas muy claras. La primera es rescatar a la CFE. Y la segunda, el énfasis en la necesidad de generar energía, porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación de energía a partir de las decisiones regulatorias de que la CFE tenía que comprar energía a los generadores privados. Ordenó el presidente detener el declive que se anunciaba precisamente con una regulación que fue limitando a la CFE en todas sus actividades y que analizando la dinámica de esta empresa en esta dirección, a final del sexenio estaríamos generando únicamente el 16% de la generación de energía de todo el país. El presidente tomó la importante decisión de establecer públicamente que la CFE debe seguir generando el 54% de la energía eléctrica, reservando al sector privado el 46% restante, para tener de esa manera un equilibrio entre la generación pública y la generación privada. Y fundamentalmente una indicación de enorme importancia para la CFE es que bajo ningún pretexto la tarifa de electricidad debe subir más allá de la inflación. O sea, mantener estable la tarifa para todo el país. Bueno, pues mi querido Rafa, mi querido Alberto Marroquín, como siempre es un placer. Qué bueno que estás con nosotros, Alberto, y ojalá que sea la primera de muchas aquí en la octava. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. La verdad, lo disfruté mucho. Dar estos datos hacia todos los mexicanos es importantísimo. Claro, y mi querido Rafa, hay que estar al pendiente mañana. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Y hazme un favor. Dejen la víbora chillando mañana en la mañanera. Sí. Que los verdaderos, los periodistas de carrera sientan vergüenza de que seamos los independientes, los alternativos, los que estemos poniendo temas importantes sobre la mesa, sin sesgo, sin fobia, sin filia política. Voy a la pausa, es corta, no se vaya para ningún lado. Ya veo impaciente al doctor Alfredo Jalife. Y cómo no, si nos va a presentar 3 de sus libros. 2 de ellos, no, le pusieron en la torre a más de uno que seguramente está
que está Está viendo bien. el programa. Más de uno que está viendo el programa, dice el doctor Alfredo Jalife. Voy a la pausa y regreso con más.